Pablo está hablando está conociendo, él pudo enfrentar las penurias, la prosperidad y todo lo puede llevar a cabo, todo el cumplimiento de la voluntad de Dios, gracias a Cristo. ¿Ok? No para hacer nuestros caprichos, sino para cumplir la voluntad de Dios. No para nuestros placeres, no para nuestros deseos egoístas, sino la voluntad y soportar las penurias de este mundo. Sin duda, una de las evidencias de la obra de Dios en las personas es que el mundo nos va a rechazar. Y eso implica dolor, porque incluso vamos a ser rechazados incluso por nuestra propia familia, pero Dios nos capacita para soportarlo, nos da ese poder. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Recordemos que ese entendimiento, es decir, ese conocer a Dios, nos va a llevar a un cambio en nuestro corazón. Proverbios 23:7. En la primera parte del versículo. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Obviamente, y vuelvo a hacer la referencia a que no debemos de sacar de contexto próximo y lejano y de toda la Biblia, el pensar que esto es una metafísica de aquellos que piensan que cambiando su mente van a poder lograr cosas superiores o diferentes o transformar su propia vida. No. Cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, de la Biblia como la palabra de Dios, vimos que el conocimiento de la palabra de Dios nos va a transformar. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios actuando en nosotros. Entonces, si nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestro corazón va a ser lleno de esa palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo va a estar operando en nosotros. Y entonces ahora sí vamos a poder ver esta realidad. ¿Cuál es nuestro pensamiento en su corazón? Tal seremos. ¿Sí? Vamos a ir siendo transformados por la palabra de Dios. Fíjense cómo lo maneja 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Ay, perdón. ¿Cuál? 2 Corintios 3:18. No te preocupes. Me quedé releyendo porque no está como tan fácil. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. El pensamiento viene de la mente y el sentimiento del corazón. Es como No, lo que... el corazón en el sentido hebreo no es lo que entendemos occidentalmente como el corazón, no son los sentimientos. Ni emociones. No, se refieren más bien a toda la sustancia de la persona. Ok, porque tanto mente, emociones, sentimientos, pensamientos, todo. El todo. Corazón Exactamente. Ok. La esencia. Ajá. ¿Sería el alma? No, es como un todo. ¿Incluye el alma, vamos a decir? Sí. O sea, el corazón incluye el alma. Incluye todo. La voluntad, los deseos y las mente. Acciones, la mente, sin duda. Okay. Estoy viendo si encuentro... Segunda de Corintios 3:18. Déjame ver. Fíjate cómo lo maneja, nada más para aclarar, para que pueda ser un poco más claro, cómo lo maneja la Biblia de las Américas. Pues como piensa dentro de sí, así es. Ajá. ¿Sí? Ahí no habla de corazón. No. Como piensa dentro de sí. Exactamente. Sí, ya. Sí, por eso me quedé como, bueno, el pensamiento es de la mente, ¿no? Exacto. Pero en nuestra cultura, no en esto. Exactamente. Incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Cristo
confronta a los fariseos por sus tradiciones, les dice, entre otras cosas, lo que les dice es, porque de lo que viene, del corazón de las personas es de donde salen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras y demás. Es decir, se trata de una cuestión que viene de la esencia de la persona, de lo profundo del corazón. De lo que somos. Exactamente. De lo que es el ser. Justo por eso necesitamos nacer de nuevo. Justo por eso. Sí, porque bueno, yo estaba pensando, ahorita me vino a la mente un libro que leí, que lo está leyendo tú, Ajá. donde el cuate se llama Historia de un canalla. Ok. Entonces, es un cuate malo, pero vas descubriendo los porqués a lo mejor, pero él en esencia es muy malo. Entonces, Okay. ahorita como que me vino a la mente, se nace o se hace, a lo mejor las circunstancias te transforman, ¿no? Pero qué tanta esencia maligna traes tú, ¿no? O no maligna por así demoníaca, pero sí mala. Una tendencia a ser malo, a estar como que alejado de Dios. Porque pues sí puede ser, ¿no? Estar alejado. Sí, yo creo que él Total. está alejado de Dios. Total. Y que en realidad la humanidad está alejada de Dios y por eso hay tantos problemas, ¿no? Sí, o sea, y no tener Es ninguna ausencia gracia. de Dios. Porque no le ausencia ha de llegado Dios en ninguna cada gracia de ser, Dios. en No le ha cada llegado ser. la gracia. Fíjate, la palabra lo enseña. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay bajo sus labios. Entonces, lo que sucede es que todos nacemos así. Todos, absolutamente. Si no somos tan malos como podríamos llegar a ser, es por la gracia de Dios. Acuérdense que hay dos gracias: la gracia común para todos y la gracia salvadora que nos lleva a relacionarnos con Él para salvación. ¿Ok? Entonces, respondiendo a eso, sí, todos nacemos malvados. Y necesitamos un nuevo nacimiento, porque solo ese nuevo nacimiento nos va a llevar a entender las cosas de Dios, nos va a llevar a entender el aspecto espiritual, y entonces vamos a poder, como dice este proverbio, como pensemos, es decir, como llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, entonces podremos ser. Y justamente lo que dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, es a través de la palabra que esta mentalidad es cambiada y obra este poder del Espíritu Santo para transformarnos. ¿Cómo o a qué? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sería por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, sería como algo ejemplar, como algo, los mató a todos para que renacieran, para que volvieran a nacer. No, porque el nuevo nacimiento, mira, vamos a Juan 3. El nuevo nacimiento es eso no tiene que ver con una reencarnación, porque Hebreos 9:27 o 9:23 señala que, como está escrito, que muera una sola vez el hombre y después de la muerte el juicio. No. Lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra, eso fue juicio, y fue juicio para condenación. ¿Sí? Fíjense, en Juan 3, ¿qué señala? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que sucede? Para la salvación de las personas, el Espíritu opera un nuevo nacimiento, una regeneración. ¿Ok? Eso no implica la muerte física aquí en la vida. No. Es una cuestión espiritual. ¿Ok? En que nos identificamos con la muerte, ahora sí, de Cristo y su resurrección. Y vivimos para Cristo. ¿Ok? Pero lo que aconteció en Gomorra, lo que aconteció en el diluvio,
fue juicio. Okay. Fue juicio para condenación. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ya no hubo el renacer, Va a haber un renacer, pero para condenación. Cuando Cristo regrese, sí, todos aquellos que hayamos o hayan muerto, no sabemos cuándo va a regresar, vamos a resucitar. Los justificados para vida eterna, el resto para condenación eterna. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Sí? Sí, sí. Es una referencia, en el versículo, en Proverbios 23, donde estábamos, es una referencia al avaro. Y es una referencia a que no hay comunión con las tinieblas. Pero ¿qué es lo que está diciendo en el avaro o del avaro? Esta persona, como es su pensamiento, así está su corazón. ¿Qué es lo que sucede? Lo que viene en el pensamiento se transforma en la mente, y de la mente a la voluntad, es decir, a lo que queremos llevar a cabo y lo llevamos a cabo. Y es entonces la mente el instrumento de percepción espiritual. En muchos lugares buscan llevar a las personas a eventos, a algunas situaciones experimentales para poder experimentar el poder de Dios, pero no. Lo que realmente nos revela la palabra y lo que estamos viendo desde Efesios es que estamos llamados a un conocer a Dios a través de su palabra para que entonces podamos entender, conocer y ser transformados. ¿Queda claro? ¿Sí? Obviamente es una acción, es una obra del Espíritu Santo, pero está nuestra responsabilidad y finalmente si el Espíritu Santo no obró primero en este nuevo nacer que vimos, no vamos a poder ser transformados. ¿Queda claro? Sí, no tiene que ver exactamente con lo que siento, sino a veces con lo que mi pensamiento me dice que debo de hacer. Es correcto. Así, o sea, no necesariamente estoy sintiendo, no sé, por decir, mi jefa que luego me cae medio gorda, dije, ya me voy, dije, se va a Japón, dije, no, ve, despídete y que Dios la bendiga y todo eso, pero me estaba cayendo mal porque luego me cae gorda. Pero entonces fui y ya me dio un abrazo fuerte y todo. No me nació de mi corazón, pero yo sabía que era algo que debía de hacer. Claro, Okay, claro. Ajá. Claro, pero ojo, porque también, a ver, hay dos cosas a puntualizar. Una, como dice Spurgeon, el moralismo te puede evitar la cárcel, pero nunca te va a evitar el infierno. Sí, sí. Necesitamos nacer de nuevo. Asumiendo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, es decir, que ya nacimos de nuevo, que ya somos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Porque hay gente que dice, no, bueno, es que ahorita no me nace orar o no me nace ir a la iglesia y no debo de ser hipócrita, porque no debo de mentir. Por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Es correcta esa apreciación? No, realmente lo que tenemos que hacer es que si ya sabemos qué es lo correcto, oremos y busquemos que Dios cambie ese corazón para que lo hagamos para la gloria de Dios. Y de corazón. Y de corazón. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, claro, claro. Porque si no nos convertimos en legalistas. Sí, no. Y en decir qué es lo que quiere Dios. Tampoco buenas obras por ganar nada, ¿no? Exactamente. No, claro. Pero bueno, al final es como una reflexión que no me nace mucho del corazón, pero dije, no, o sea, es algo que debes de hacer. Sí. Que debes de hacer porque es un buen acto y ya se está yendo de viaje. Exactamente. Yo, ¿no? Sí, más bien es una petición a que te cambie a ti. Es sí, correcto. Claro, claro. O sea, es correcto. No irme yo feamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, vemos esa clara muestra en la palabra que es a través de la mente, del entender y conocer a Dios. Acuérdense que Cristo, antes de ascender, cuando empezó su ministerio de intercesión, en el aposento alto dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a que has enviado, o sea, a Él mismo. Entonces, es conocimiento, esa mente nos va a llevar a un cambio para la voluntad. Y finalmente, es la mente el instrumento de la percepción espiritual. ¿De acuerdo? No son los sentimientos. Porque las emociones son engañosas. Exacto. ¿Sí? Ahora, entonces ya hemos visto todo este actuar y todo este poder que opera, que Dios tiene y que hace operar en sus hijos. Pero también hay algo para entender este poder de Dios, que es que Dios puede hacer todo sin ningún problema. Es decir, no hay nada difícil para Él.
Ok.